Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero los agradecimientos al arquitecto Héctor García Curiel, coordinador general de Patrimonio UDG, al maestro Guillermo Salvador Ortega Vázquez, jefe de Archivo Histórico, a Lindaniela Junco Ávila, aquí presente, encargada de difusión y extensión cultural. Apreciamos infinitamente ser recibidos de nuevo en Casas 1. A Miña Galera y a Mónica Pérez Lete por las gestiones para realizar y difundir esta presentación. A ustedes por acompañarnos a celebrar la aparición de estos 3 títulos de Al Gravitar Rotando, que es una comunidad literaria constituida en una asociación civil, un sello editorial y un taller de creación fundado en 2006. Diría algunas palabras sobre nuestros autores y luego algo respecto a los libros para ir calentando el ambiente. Cristina Gutiérrez Mar nació en Córdoba, Veracruz, poeta, es autora de Clonacepoems 2.5 miligramos sobre mililitros. Aparece antologada en los libros colectivos Labios Rojos, Chocolate y una Rosa, Paisajes del Aislamiento, Somos Otras, Habitar la Letra. Obtuvo el 3er lugar nacional en los concursos Mujeres que se vuelven tinta del Centro Cultural Elena Garro, cuento 2021, y Bonilla Editores, microcuento 2020. Cris Estrada nació en El Salvador, es académico, maestro y egresado de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, con especialidad en Estudios Socioculturales del ITESO. Ha dado clases para las licenciaturas de Diseño, Arquitectura, Comunicación y Psicología. Es autor de los títulos Fuera de Proporción y Elogio del Peor Momento. Aparece antologado en los libros Quizá la señal que estábamos esperando era que se cayera Internet y Hecho a Breve. Roberto Castellán Rueda nació en Minatitlán, Veracruz. Es investigador y académico, licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara, doctor en Historia por la Universidad de París. Condujo el programa radiofónico Ficciones de la Palabra e imparte cátedra en el Centro Universitario de Lagos, Culagos. Colabora semanalmente en Radio Metrópoli y de Notisistema con un comentario sobre libros y escritores. Es autor de El Rector, Después del Incendio, La Niña y el Sacerdote. Bueno, los 3, por cierto, están fichados por el Anuario de Literatura Breve Al Gravitar Rotando y aparecen en el 4º libro de esta camada que presentamos esta noche, que es la antología de las 10 ediciones de nuestro almanaque literario. Contrapuntes para Poemia, Requiem por un ratón y Nadie me preguntó. La poemia como propuesta estética alrededor de un presente infinito entre los verseos de una partitura copulativa e inédita. Cristina Gutiérrez Mar se desciela en un Mexican Crazy Garden de una fiesta nocturnal. Hay un exceso que se desborda por los pliegues del lenguaje, allí donde la psique zumba, un neobarroquismo de alma silvestre que germina cromáticamente en la lírica de una ars amatoria tropical con clímax de muy largo aliento. Mientras Dios hacía su trabajo con profunda melancolía, enclaustrado en una biblioteca, Cris Estrada compuso este requiem de cuentos y relatos miscelánicos de la más diversa gama y extensión. El eje que va de inicio a fin es un mecanismo minimalista de relojería, con un tic agudamente irónico y un tac lúcido al extremo. El lector irá descifrando cada artefacto narrativo, cuidando que la bomba no le estalle en la página. El agudo lenguaje de un sociólogo, doctor en historia, que a su vez es afín a la palabra coloquial. Una voz que nos cuenta su experiencia diaria desde su refugio rural, mientras es testigo de la sistemática depredación del campo. En un formato de línea del tiempo, el autor, Roberto Castellán, escribe cotidianamente en sus redes sociales de los temas que le ocupan. En ese ejercicio de breves notas reporta a manera de corresponsal que en donde antes hubo animales y árboles,
Ahora el panorama se llena de paneles solares, plantíos de agave y granjas porcinas. Desde esa zona del autoexilio nos comparte esta desolada situación, así como su postura crítica y satírica sobre temas sociopolíticos, y generosamente sus lecturas filosóficas y literarias, así, platicado, en relatos cortos que se disfrutan para seguir con él una larga conversación. Bueno, cedo la palabra a Cristina Gutiérrez Mar. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Debo decir que para mí es un honor estar en esta mesa porque, bueno, hay dos personas que quiero mucho y los estimo, que son Oscar y Cris. Y bueno, el maestro Roberto Castellán, que no tenía el gusto de conocerlo tangiblemente hasta el día de hoy. Sin embargo, he escuchado pura cosa bonita de su trabajo. Gracias de nuevo y sean todos bienvenidos. Bohemia es mi segundo libro de poesía con la editorial Algarita Rotando. El primero, como ya lo dijo Oscar, se llama Clonazepam 2.5 miligramos sobre mililitros. Y como se darán cuenta, me fascina crear palabras. Bohemia lo escribí durante 2 años, no sé si de manera consciente o inconsciente, aunque tengo la sospecha que fueron ambas porque, bueno, salió un libro un tanto híbrido. Normalmente, aunque no es una regla, los escritores tienen como la idea del tema y yo ahora sí que me fui llevando por el viento y bueno, encontré que el común denominador de estos textos que se fueron hilvanando es el juego del lenguaje. Hacer copular a las palabras, hacer menjurje, metamorfosis, claro, de una manera coherente, siempre con una intención, no nada más que se me ocurre algo y ya lo voy a escribir, sino que tiene que ser algo preciso y que tenga un sentido también por respeto al lenguaje. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por dedicarnos este ratito de su tiempo para escuchar la bambalina de este triple tiraje, este artificio en buena medida logrado por el ímpetu y el buen tino de nuestro maestro Oscar Tagle, que nos anima, nos estimula, nos empuja a que estos trabajos adquieran esta forma. Yo quiero hablarles únicamente de la razón por la cual el libro se llama Requiem por un ratón. Y para hacerlo, quiero contarles la historia de ese ratón. En pandemia nos dimos cuenta, porque ocurrió en 2 ocasiones, que había un fallo en la instalación de cañerías del cuarto de lavado de mi minúscula casa. Yo soy profesor, vivo en una casa minúscula. Y en esa minúscula casa, de repente, mi esposa aquí presente, Claudia, se dio cuenta que en el cuarto de lavado habían ruidos extraños, ruidos que pues son ruidos que no ocurren en casa. Yo soy un escéptico de primera y jamás en la vida voy a pensar que un ruido extraño está generado por una cuestión metafísica. Había algo completamente físico y biológico generando ese sonido. Y sí, ya vimos los rastros de que había evidentemente un intruso cuadrúpedo, roedor en casa. Cerramos el cuarto de lavado y nos dispusimos a llamar al señor que muy amablemente siempre, además de ir a hacer control de plagas a mi casa, nos da una lección maravillosa de divulgación científica, porque resulta que es un señor que sabe muchísimo de todo lo que hace y te explica con mucho detalle el tipo de trampa que coloca, el efecto que tiene en el ratoncito. Entonces, claro, él me comienza a contar todo eso. Yo pongo en pausa el drama que implica matar a un ser vivo
y me siento embelesado por este señor. Quizás el verdadero coautor de este libro es este señor. Y entonces él me está explicando cómo esta cosita que va a morder el animalito le va a comenzar a afectar su sistema nervioso y luego y después de eso yo le platico, quizás más con fascinación que con afán informativo, a Claudia sobre lo que va a pasar con el mentado ratón. Y mi hijo menor, en medio de la plática, como que nos saca totalmente de lo que era una especie de planeación de la aniquilación de un ser vivo, y hace la pregunta definitiva: o sea que van a matarlo, ¿no? Y ahí él quizás también es el otro coautor, ¿no? Mi hijo menor, porque me quedó la semilla de reflexionar qué pasaría si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa circunstancia. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros los que viviéramos en un entorno opresivo, controlado, de observación, de limitantes, de entrenamiento, de condicionamiento de acciones que tuvieran el único fin de conducirnos de manera inconsciente a nuestra aniquilación? Y a mí me sonó como que es la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces dije yo, pues, quizás podría escribir algo acerca de eso. Y en una sesión de taller, en uno de los 10 minutos mágicos que Oscar tiene la capacidad de cultivar entre nosotros, en el taller de creación literaria El Gavitar Rotando, apareció el germen de este cuento. Me voy a permitir leerles. Déjenme nomás, hay un colofón de la historia. Al parecer este ratón era un ratón resistente, porque pasó el tiempo suficiente como para que después de morder el cebo hubiera muerto, y no lo hizo. Entonces el señor del control de plagas volvió a casa con la esperanza de encontrarlo ya muerto, y el animal estaba combativo. Entonces tuvo básicamente que cercarlo para meterlo en una trampa, y me dijo el señor: me lo voy a llevar y voy a ver si el cebo le hizo efecto. Si no le hizo efecto, lo voy a llevar a un lugar a donde lo voy a soltar, y si sí le hizo efecto, pues le voy a dar sepultura. A la fecha, queridas y queridos asistentes a esta presentación, no sé qué le pasó al ratón, y creo que es mejor que así sea. Les voy a leer, no les voy a leer ese cuento, sino que les voy a leer el cuento que inspiró a mi querido Oscar para hacer ese comentario tan bonito que aparece en el lomo del libro, y que yo agradezco infinitamente, porque el maestro tiene la capacidad de acercarnos a muestras literarias maravillosas, pero yo tengo la sospecha de que él también nos ve a cada una y a cada uno de los integrantes del taller como piezas de literatura. Entonces, bueno, por eso descubre cosas que uno no ve. Bueno, Dios hacía su trabajo con profunda melancolía. Hoy me encontré con Dios. Era una bibliotecaria en edad de jubilarse, y su reino celestial era el pasillo entre el mostrador y los estantes de la biblioteca. Nadie más que ella podía pararse en ese territorio. Los mortales como yo solo teníamos permitido acercarnos, pedir unos libros y esperar a que ella los sacara de su confinamiento con impresionante seguridad, para prestarnos el ejemplar y preguntarnos: ¿se lo lleva o lo consulta en la sala de lectura? Dios podría haber elegido cualquier otro oficio. Pudo ser un sastre, un artesano o un dibujante. Incluso pudo haber sido un motor de búsqueda por internet o un sistema operativo. Pero eligió ser aquella mujer que en ocasiones te decía: vaya, ni siquiera recuerdo haber escrito este libro, porque aunque el libro estuviera firmado por Goethe o por Castell, todos eran su obra.
porque cualquier conocimiento era imposible de no ser por su infinita misericordia hacia nuestra consustancial ignorancia. Dios hacía su trabajo con profunda melancolía. Pienso que era así porque sabía que nuestra especie no tiene una forma eficiente de acumular conocimiento. Para ello, depende del paso de las generaciones y de lo que las tullidas mentes de cada espécimen puedan recordar o registrar en medios menos perecederos que sus propios cuerpos. Si yo mismo fuera el dueño de toda el agua y no pudiera salvar de la muerte a un deshidratado moribundo, probablemente estaría igual de atribulado. Pero este Dios se mantenía fiel a su tarea solo para presenciar el efecto que tenía en las personas el contacto con un manojo único de libros, con una irrepetible colección de títulos concebida por la duda singular de un insignificante humano, el resplandor que lentamente crecía mientras el favorecido se alejaba con los libros bajo el brazo. Hasta ahí llegaba la creación de este Dios. ¿Quién querría estar en las puertas del cielo, pudiendo estar en la frontera del saber? Gracias.